Errejón ha sido el botón. Porque realmente esta información va de una de nuestras vicepresidentas. La señorita Yolanda Díaz. Eso sí, metida en un berenjenal en estos momentos que dudo mucho que pueda salir bien parada. Para eso vamos a ir dando la información, como siempre, recogiendo la información para llegar al meollo de la cuestión, que es Yolanda Díaz. Vamos a ver lo que ha ocurrido estos días en los medios de comunicación. Esto es intolerable, y es más intolerable que se supiera, porque esto ya se sabía. ¿Por qué ha salido ahora? Porque le interesa. ¿A quién le interesa? Al número uno. Ah, y al número uno porque sí, le interesa. Le interesa, porque se ha consumido el éxito del socio que tiene. Ese éxito. O sea, que tú sí estás de acuerdo con Beata Legón hablando de las operaciones políticas que no sabemos. Que no sabemos, seguro. Vaya, la gente parece que va espabilando. Y hasta los medios de comunicación, pagados por ellos, le dan zascas. Rejonazo al núcleo irradiador de la nueva política. Resultó que todo era mentira. La mujer que ha denunciado a Íñigo Errejón el día de la presunta agresión sexual le dijo: Íñigo, solo sí es sí, parece mentira. Esta frase resuma todo lo que ha pasado con esa nueva política. Todo era mentira. Vamos a contar mentiras. Errejón 2016. No hace falta una violación espectacular para que nos indignemos. Nos comprometemos con el feminismo. Tralará. Pablo Iglesias 2015. Los políticos que viven en chalets no saben lo que pasa afuera. Tralará. 23 de septiembre de 2020. El diputado socialista Tito Berni se va a un prostíbulo de fiesta horas después de que el PSOE condene la prostitución en el Congreso. Tralará. Febrero de 2024. Pedro Sánchez niega conocer las actividades supuestamente ilegales de Ábalos, pero lo cesa. Hoy preguntan a Sánchez en la India si conoce al comisionista Aldama, que está en prisión, y lo niega, mientras los vemos juntos en una foto. El gobierno más feminista de la historia tenía un ministro cuyo escolta, hermano de Aldama, realizó una transferencia con el concepto prostitutas. Y el Ministerio de Interior no sabía nada. Tralará. Sumar y Más Madrid aseguran que se enteraron por Twitter del comportamiento de Errejón con una mujer en Castellón. Eso fue en el 2023. Hoy Podemos asegura que trasladó a Yolanda Díaz en 2023 la denuncia de esta mujer, pero Yolanda le nombró portavoz. Y Podemos tampoco hizo nada. Tania Sánchez admite que no quisieron dar importancia a la denuncia porque les valía la pena al ser un gran valor político. Todos sabían todo, todos callaron, todos mintieron, todos miraron para otro lado. Errejón ha desvelado que en realidad él y todos son actores de un gran teatro. Errejón confesó en su comunicado de renuncia que había llegado al límite de la contradicción entre persona y personaje. Ahora sabemos que todos son personajes. Dicen que para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada, pero al final los buenos no eran tan buenos. Y hasta las noticias. Luego está la parte política, porque las dirigentes de sus dos partidos, Más Madrid y Sumar, se niegan a reconocer que hubieran sabido algo antes de la denuncia de la semana pasada, cuando hay dudas más que razonables para creer que más de una y más de dos e incluso más de tres personas tenían datos o incluso muchos datos, y no se hizo nada al respecto. Primero han comparecido las tres líderes de Más Madrid, por la mañana. Las tres han pedido perdón por no haber hecho apenas nada en 2023 después de la denuncia anónima de una chica que acusó a Errejón de acoso, lo hizo en las redes sociales.
Resulta paradójico, sorprendente, que un partido que proclama el feminismo y que da lecciones a otros sobre este asunto haya reconocido hoy que no hizo apenas nada ante la denuncia de una mujer. Confirman que el partido tuvo conocimiento de los hechos a través de una red social, semanas antes, importante dato, semanas antes de las elecciones de 2023. Resulta que meses después no solo no expulsaron a Errejón, sino que lo nombraron portavoz de Sumar en el Parlamento. Hoy dicen que solo hablaron con Errejón y apenas hicieron un amago de conocer de primera mano la versión de la chica que denunció el acoso. Y hasta ahí llegó la investigación de un partido autodenominado feminista. Hablar con el presunto agresor y apenas ocuparse de la denunciante. Por supuesto, les pedimos explicaciones a ambos, quienes minimizaron la agresión, y les instamos a que transmitieran a la afectada la disposición del partido para conocer su versión y activar nuestros protocolos. A partir de ahí, nosotros y nosotras no tuvimos acceso a más información y el hilo fue borrado de las redes sociales. No pudimos o no supimos hacer nada más, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y que consideramos que fue una actuación insuficiente. Es verdad que sí que pensábamos que tenía problemas personales que eran de otra índole y como organización pedimos perdón. Es decir, Más Madrid y Sumar no tuvieron con Errejón la actitud que sí tuvieron en otros casos, cuando aplicaban con determinación el lema de hermana, yo sí te creo. Y eso incluye a Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y expareja de Errejón. Pero todos tranquilos, porque Sumar anuncia que establecerá un curso obligatorio sobre feminismo tras la dimisión de Errejón. Lo que pasa es que esto es ridículo y patético al entender o querer entender la verdad. ¿Dónde está la verdad? En nuestra vicepresidenta Yolanda Díez. Vamos a ello. Yolanda Díez dice que tuvo una de las conversaciones más difíciles de su vida con Errejón. Esa misma tarde me puse personalmente en contacto con Íñigo Errejón. Créanme, tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida. En esta conversación me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres. El jueves volví a hablar con Íñigo Errejón y, como saben, le expulsamos de todas sus responsabilidades públicas. Directamente le pedí el acta de diputado, el cese inmediato en todas sus responsabilidades orgánicas y, por supuesto, actuar en contundencia. Créanme, si hubiera tenido conocimiento de hechos tan graves anteriormente, habría actuado exactamente igual que lo he hecho esta semana, con la misma contundencia. Quiero decirles que cuando hablé con él y reconoció los hechos, lo pueden observar ustedes, no abrimos ni siquiera un expediente administrativo. Seguimos. Aceptó los hechos y, como saben, decidió unilateralmente publicar una carta que no comparto en absoluto. Lo digo claramente, se llama machismo y esta violencia no tiene cabida en la vida pública en la que saben ustedes. Continuamos. Yolanda Díaz asegura que pese a que desde Sumar han actuado con prontitud y contundencia, en el caso de Errejón han llegado tarde y pide disculpas. El feminismo ha demostrado estos días que no va a haber impunidad. Sea quien sea, se llame como se llame y caiga quien caiga. Aunque desde el primer momento en el que hemos conocido estas acusaciones hemos actuado con prontitud y contundencia, sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas. La única manera de compensar esto es haciéndolo mucho mejor y mejorar los mecanismos de detección, prevención y acompañamiento, estando a la altura de lo que este momento reclama. Y dice la tía, la violencia machista no es de izquierdas ni de derechas. Lo que hay desafección ciudadana es que la hay, solo era de la fachosfera. y afecta no a Sumar,
afecta a Sumar y a todas las organizaciones, también a las de la derecha en nuestro país, porque la violencia machista no es ni de izquierdas ni de derechas, es violencia machista. Acuérdense ustedes cuando en un medio de comunicación dije que los hombres de izquierdas también eran machistas. Hoy tengo que recordar que la violencia machista no es ni de derechas ni de izquierdas. Es el patriarcado, forma parte de la cultura estructural y tenemos que cambiarla. Claro, claro. Digo esto por dejar algunas cosas claras. En segundo lugar, dice la tía, para que funcione el protocolo tienes que hacer denuncias. Y lamentablemente nadie denunció. como saben ustedes, los protocolos, fíjese, se lo digo con alguna experiencia, para que funcionen los protocolos tiene que haber denuncia. Y lamentablemente, este era el dolor que sufríamos hoy, los diputados y diputadas que estaban a diario con el portavoz y con Íñigo Errejón aquí, o cualquiera de nosotros, es que nadie denunció. Quiero decir que, lo digo siempre, tenemos normas penales que impiden estos hechos. El tema está que hay que saber y conocer esos hechos. Digo, para animar a las mujeres a lo que he dicho, de todo lo que estás diciendo, Yolanda, acuérdate de todo lo que estás diciendo. Porque sí merece la pena y sirve actuar. Sí. Lo digo de manera contundente. Por tanto, lo que han trabajado en la dirección hoy del grupo, lo que hemos ahora trabajado en el grupo parlamentario, por supuesto, y además me han dado una grata noticia porque van a hacer, como hay que hacer, mecanismos de prevención externos, independientes, por supuesto que sí. Pero les vuelvo a decir, para que los protocolos actúen, pasa con los planes de las empresas, tiene que haber denuncia. O alguien tiene que presenciar los hechos. Eso, Rogelia, cállate ya. Te vamos a dar. De derecho. Y Yolanda, esto calienta es lo que sales. Vamos a hacer. Pero sí que creo que es muy importante mandarle un mensaje a las mujeres y a las víctimas que sí vale la pena actuar. ¿Y tú por qué no lo haces, Yoli? ¿Por qué tú no lo haces, Yoli? Yolanda Díaz sobre Errejón. Él mismo me ha dicho que está en terapia. No sé qué pensar de esto, Yoli, no lo sé. Sus preguntas, yo le voy a ser clara. Lo que sé de Íñigo Errejón, porque él mismo me lo ha dicho, es que estaba yendo a terapia. Lo saben ustedes, lo ha hecho público ante los medios de comunicación. Y sé también que en este último año, por las informaciones que él mismo me ha dado, iba mejor. Esto es lo que yo sé y, por tanto, respondo de lo que sé. La reunión del grupo parlamentario fue muy constructiva. Comprendan ustedes que estamos desolados, que está la sociedad española en shock, están las víctimas sufriendo, están las mujeres que han sufrido violencia machista volviendo a revivir todos y cada uno de sus procesos. Pues espera, y creo que el grupo parlamentario está a la altura de las circunstancias. Le digo más, el Gobierno de España va a seguir trabajando, sin lugar a dudas, por los derechos de la mayoría social de nuestro país y de las mujeres en este país. Por tanto, sí, vamos a seguir trabajando. Bueno, al final la señorita Yolanda Díaz admite que su equipo le comunicó la denuncia contra Errejón en el 2023 y asegura que habló con Más Madrid. Es verdad, dice la tía. Mira que le ha costado, ¿eh? Gracias. Gracias por su pregunta. Fíjese, yo tuve conocimiento de la denuncia que formuló esta mujer por mi equipo. Recuerden ustedes que estábamos ya en precampaña electoral y fue mi equipo el que me comunicó esa denuncia vía Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Hablé con Podemos, con la secretaria general de Podemos, con la señora Ione Belarra, y hablamos también con Más Madrid. Como las compañeras de Más Madrid hoy han contado, es verdad que nos han dicho que habían abierto una investigación y después a mi equipo le comunicaron que esta investigación se había cerrado. Me informó después mi equipo que esta mujer había retirado ese tuit. Y le digo algo más. Si yo hubiera tenido conocimiento de lo que tuve conocimiento el martes por la noche, hubiera actuado con la idéntica contundencia que lo he hecho. Ojo, sin expediente administrativo. Yolanda. Y sí,
saliendo de la vida pública, de todas sus responsabilidades públicas, entregando el acta de diputado y abandonando sus responsabilidades orgánicas. Bueno, no solo esto. Podemos aseguró y asegura que trasladó a Yolanda Díaz en el 2023 la denuncia de la agresión sexual de Errejón. Ir sumando, pero con un papel largo, Nosotros tuvimos conocimiento de ese hilo de Twitter, como creo que tuvieron conocimiento todos los partidos políticos y todos los periodistas, porque fue un hilo que tuvo, creo que más de 3 millones de visualizaciones, y lo que hicimos fue poner en conocimiento de la persona a la que creíamos que tenía que conocer ese hilo de Twitter, esa información. Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz. Fue la persona que lideraba Sumar, que estaba en la confección de las listas electorales de Sumar. Bueno, pues Tatiana Sánchez, exdiputada de Más Madrid, admite que no quisieron dar importancia a la primera denuncia contra Errejón por agresión. No valía la pena, era un valor político, dice la tía. Pero ahora vamos al quid de la cuestión, señora Yolanda Díaz. Usted, señora Yolanda Díaz, vergonzosamente vicepresidenta del gobierno español, es una tipa, muy, ¿cómo decirlo?, traicionera. Porque no es al primer abusador que usted, señora Yolanda Díaz, encubre. Usted, si tengo pruebas, es una encubridora de acosadores y pedos. Y ahora mismo, señora Yolanda Díaz, se lo voy a demostrar. ¿Recuerda esto? ¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santaelices? ¿Usted sabe quién es Ramiro Santaelices? Explique que era un asesor suyo, que fue denunciado por pederastia. Interpuse yo la denuncia. Señora Abascal, interpuso yo la denuncia. Eso es mentira. Señora Abascal, y además, después de aquella denuncia que se sabe que usted la encubrió. Señora Abascal, denuncie yo esos hechos. No es verdad. Está un pederasta mintiendo. que trabajaba para usted y después de que unos compañeros le denunciaran, usted lo nombró. Así que, por favor. Este es el susodicho. Este es el susodicho. Ramiro Santaelices. Y la noticia fue vergonzosa. Historia de Ramiro Santaelices, el asesor pederasta al que Yolanda Díaz encubrió durante 7 años. La candidata de Sumar trató de manipular los hechos cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, le preguntó por este escándalo en el debate A3. 21 de julio de 2023, 6:45. Entre discusiones económicas y preguntas sin respuesta sobre qué es una mujer, Santiago Abascal aprovechó el debate A3 de este jueves para recordarle a Yolanda Díaz su oscuro pasado, encubriendo a un pederasta que trabajaba como asesor suyo en Galicia y que finalmente fue condenado a 1 año de prisión. ¿Por qué no habla usted de quién es Ramiro Santaelices? Le espetó a la líder de Sumar, que bebía agua para pasar el mal trago. Era un asesor suyo que fue denunciado por pederastia. La candidata trató rápidamente de darle la vuelta a la tortilla. Interpuse yo la denuncia. Repitió una y otra vez, impidiendo que el líder de Vox pudiera aportar más detalles sobre el caso. Usted lo encubrió durante años y echó a los que le habían denunciado, trataba de explicar a Abascal, recordando que, después, incluso se lo llevó al Parlamento gallego cuando fue nombrada diputada autonómica por EI, Alternativa Galega de Esquerda. Está mintiendo, zanjó el tema Yolanda Díaz. Sin embargo, la hemeroteca demuestra que Abascal tenía razón. Cuando en 2016 Ramiro Santaelices fue finalmente detenido, la hoy candidata a la presidencia del gobierno no tuvo más remedio que despedirle. Pero lo cierto es que se pasó 7 años encubriéndole, ya que,
cuando en 2009 sus propios compañeros de partido le advirtieron por primera vez de que su asesor se dedicaba a compartir contenidos pedófilos desde el ordenador de su sede, no solo no les creyó, sino que incluso se encargó de purgarles, como ellos mismos han denunciado en distintas entrevistas concedidas desde entonces. Ninguno entendemos cómo ella pudo callar, lamentaba Mercedes Salvatierra en El Mundo, acusando abiertamente a Yolanda Díaz de hacerle la vida imposible por denunciar a su asesor. Yolanda me maltrató, me humilló y me acosó. Páginas con contenido pedófilo. La historia se remonta al 2 de febrero de 2009. Aquel día, esta militante de IU de Ferrol se dio cuenta de que en el historial del ordenador de la sede había varias búsquedas de páginas con contenidos pedófilos. Compartió su inquietante hallazgo con otro compañero, José Loureiro, y de inmediato sospecharon de Santalices, ya que tenía la llave de la sede, vivía solo y se solía quedar en la oficina hasta altas horas de la madrugada, el momento en el que, según el historial, se habrían producido las mencionadas búsquedas. Relacionado. Ambos denunciaron la situación a la cúpula local del partido, en la que se encontraba la propia Yolanda Díaz. Sin embargo, sus superiores no solo ignoraron lo sucedido, sino que terminaron expulsando a sus compañeros de IU. Es más, la propia Yolanda Díaz se encargó de presentar una denuncia en los juzgados, acusándoles de difamación. Se ha tenido conocimiento de que desde fechas indeterminadas se están difundiendo falsas y graves acusaciones de hechos constitutivos de delito contra la organización política Izquierda Unida, afirmando falsamente que en el ordenador de la sede existen archivos que pudieran estar relacionados con pornografía infantil. Ascenso y detención. Santalices no solo no fue apartado e investigado, sino que, en 2012, fue ascendido a asesor de Alternativa Galega de Esquerda en el Parlamento Autonómico, dentro de la cuota que IU tenía en aquella coalición electoral. La denuncia presentada finalmente en los juzgados por Salvatierra y Loureiro quedó archivada porque, aunque efectivamente se encontraron archivos claramente delictivos en el ordenador de la sede, no se pudo probar quién los había consumido. Sin embargo, años después los hechos vendrían a corroborar sus sospechas. En 2016, la Policía Nacional entró en el Parlamento gallego para detener al asesor de Yolanda Díaz por consumir y distribuir material pedófilo. Esta vez sí, Ramiro Santalices fue suspendido de militancia y despedido de su trabajo en la Cámara Autonómica. Se perdieron 7 años, en los que hubo mucho sufrimiento y hay responsables, denunciaba entonces José Loureiro en La Voz de Galicia. Aún así, Yolanda Díaz jamás ha hecho autocrítica de lo sucedido. Es más, a lo largo de esta campaña, no ha dudado en airear la fotografía que hace 30 años Núñez Feijóo se sacó con Marcial Dorado, que por aquel entonces ni siquiera se dedicaba al narcotráfico, mientras calla y miente cuando le preguntan por el inquietante encubrimiento de un pederasta por el que incluso la hoy candidata a la presidencia del gobierno llegó a purgar a los compañeros que le advirtieron del hombre al que había contratado como asesor. De hecho, aquí tenéis la noticia como la señora encubridora Yolanda Díaz expulsó de Izquierda Unida a los 2 militantes que denunciaron que un asesor consumía porno infantil. Ojo al piojo. Y si os creéis que hemos terminado para absolutamente nada, esto es un suma y sigue. Mirad lo que os voy a enseñar en pantalla. Bastante interesante. Ahí la tenéis. El camarero personal de Yolanda Díaz en el ministerio es un expresidiario condenado a 7 años de cárcel por violar a una mujer. Fuentes de su entorno apuntan que el violador también ejerce de ayudante de Díaz y que ella le encubrió para que pudiera lograr ese cargo en su ministerio. José Ignacio Palomero entró en la prisión de Navalcarnero en 2015 y salió 4 años más tarde con una oferta de trabajo que le ofreció el ministerio de la vicepresidenta. Esta señora, como estáis viendo, es una encubridora de acosadores y pedos. La vicepresidenta del gobierno español, la señora
señorita o lo que sea, Yolanda Díaz. La de el no es... No, pero ojo que no hemos terminado. No solo eso, vamos a por más. Y ahora lo veremos tranquilamente. Pero en principio, os voy a poner un multivídeo, luego iremos viéndolo uno por uno, de lo que está sucediendo en España con los acosos, los pedos que tienen que ver con los políticos. Os voy a quitar la música, porque ya sabéis que si no, nos meten un strike. Pero ahí lo tenéis, y ahora os voy a enseñar esa lista, leyéndola una por una, porque merece mucho la pena, en que la gente al final, sí o sí, sepa la verdad. Todos y cada uno de esos notas de prensa que estáis viendo tienen que ver o con Podemos o con el PSOE. Ahí las tenéis. Y ahora las vamos a ver tranquilamente. Investigan al diputado sevillano de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante, por malos tratos a su mujer. Detenido un edil de Unidas Podemos por abuso a una menor. Condenado a 4 años de prisión un exconcejal del PSOE por abusar de una compañera. El exsecretario de Juventudes del PSOE condenado por intento de abuso. Condenado a prisión un alcalde zamorano del PSOE por prostitución de menor y abuso. Un exconcejal del PSOE condenado a 6 años de prisión por abuso a una menor. Cecilio Lera, el alcalde zamorano del PSOE, juzgado por prostitución y abusos de menores. El procurador del PSOE, Ángel Herrera, detenido por violencia machista, dimite y deja el partido. Hombre, uno que dimite. Mira, 2 por hablar. Dimite un diputado socialista, perdón, en Castilla y León, vinculado con una investigación sobre... Perdón que me voy. Sobre abuso de menores. Seguimos, hay más. El exconcejal socialista Chema Davila, condenado por abuso, como estáis viendo. El número 2 de Podemos fue condenado por abusar de una niña. El concejal de Más Madrid, Pablo Soto, dimite tras ser acusado de acoso por una compañera. A prisión un exconcejal del PSOE por abusar a la prima menor de su pareja. Madre señora, pues sí que ha hecho la vista gorda. Podemos suspende al que fue su miembro 1 al Senado por Badajoz por un caso de corrupción de menores. El juicio, un concejal del PSOE de la Iniesta por abuso sexual. Un senador del PSOE renuncia al ser investigado por un delito de abuso sexual de menores. Ups, señora Yolanda Díaz. Ahí tiene las pruebas. Usted como vicepresidenta de España y por supuesto por los partidos que tienen un montón, sumar, restar, multiplicar, dividir, Podemos y todo esto, lo que deja claro, muy claro, es que es una encubridora de acosadores y pedos. Ahí tenemos las pruebas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Nos va a decir que decimos bulos también? ¿O nos va a llamar de la fachosfera también? ¿O le va a dar un pequeño colapso? Errejón, ¿ustedes por qué silenciaron a las víctimas, señora Díaz?
¿Por qué mandaron a Loreto Arenillas mediar con la persona que había denunciado a Errejón? ¿A ustedes les parece bien silenciar a las víctimas? Si son feministas, ¿por qué las silenciaron? ¿Por qué ocultaron las denuncias, señora Díaz? Vamos a respetar al compañero que tiene tu palabra. Gracias. Quería preguntarle... Vamos, si tuviera la menor sospecha de que el señor Errejón o cualquier diputado o cualquiera de ustedes es un presunto agresor sexual, hubiera actuado como he hecho esta semana. Mónica García dijo que lo sabían desde hace un año. ¿Por qué no actuaron? Pues ya lo he pedido y no me lo han dado. Pues entonces no lo tienes, ¿no? Pero a partir de ese momento, si ya han decidido cómo serán esos protocolos, cómo actuarán. Eso es mentira, como hemos visto en las imágenes. Usted, señora Yolanda Díaz, lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, actuando como está actuando, encubriendo a sabiendas de quién son a los abusadores y a los pedos. Ahí tiene la verdad. Y nada más que la verdad, señora Díaz. Y ahora el pueblo es libre y soberano de actuar como se debe actuar, creo yo, chat, en estos casos.